Bueno, pasamos ahora a la generación de código intermedio. Entonces, bueno, la idea es que idealmente o generalmente los compiladores se estructuran en dos etapas. Una etapa se suele llamar front-end, que es la etapa en la que el código fuente que escribe el usuario se convierte en una representación intermedia, que es la representación que usa el compilador. Y la etapa de backend es la etapa en la cual el código intermedio, que es la representación interna que usa el compilador, se convierte en código objeto. En el medio en realidad puede haber un montón de fases intermedias en las que el código intermedio se transforma sucesivamente en diferentes representaciones intermedias. También, por ejemplo, puede ser que el mismo compilador tenga muchas representaciones intermedias para el código, y de hecho los compiladores en general tienen varias, que pueden ser, no sé, decenas, o sea, del orden de 10 o incluso de 100 representaciones distintas para el código. Por ejemplo, el compilador GCC, que es el compilador de C que todos usamos, tiene varios frontends y varios backends. O sea, a partir del código fuente en C, el compilador de C, GCC, genera código intermedio. Y también a partir de código fuente en C++, genera el mismo código intermedio. Y a partir de código fuente escrito en Fortran, por ejemplo, también genera el mismo código intermedio. La ventaja de esto es que a partir de muchos lenguajes distintos, uno puede generar el mismo código intermedio y después tener una única representación intermedia, que es la que se puede analizar, por ejemplo, para hacer análisis estático y determinar propiedades que va a tener ese código, o para hacer optimizaciones sobre ese mismo código, independientemente de cuál haya sido el lenguaje fuente. Y además porque ese mismo código intermedio quizás se puede convertir en varios backends. Por ejemplo, GCC tiene un montón de backends, entre ellos tiene, por ejemplo, un backend para la arquitectura Intel x86, que es la que uno tiene en la PC en su casa, o para ARM, que es la que tienen los celulares, o bueno, para PowerPC, que es la arquitectura vieja que tenían las Macs. Bueno, y por ejemplo acá o sea, consideren que si uno tiene 3 frontends y 3 backends, eso da 9 combinaciones posibles de frontend con backend. O sea que esta idea de modularizar el compilador en dos etapas, o sea, justamente lo hace modular y hace que el compilador tenga muchos más comportamientos posibles de alguna manera. Entonces, ¿qué es una representación intermedia, un código intermedio? Bueno, en general es una manera que usa el compilador para representar el programa en algún modelo de ejecución abstracto. Cuando digo abstracto me refiero a que ese código que usa el compilador para representar el comportamiento del programa no tiene por qué ser código de una máquina que esté implementada en hardware. De hecho, ese código intermedio ni siquiera tiene por qué tener una manera de ejecutarse, y de hecho en general no la tiene. O sea, el compilador tiene código representado de una manera que no se puede ejecutar, pero es propicia para hacer análisis, o para optimizar, o para después poder convertirla a otro formato que sí se va a poder ejecutar después. ¿Qué es lo que nos gustaría que cumpla esta representación intermedia? Bueno, nos gustaría que abstraiga los detalles de la arquitectura real. O sea, las arquitecturas reales que están implementadas en hardware en general tienen un montón de detalles de bajo nivel que por ahí a la persona que está escribiendo el compilador en esa etapa no le interesan. Por ejemplo, hay instrucciones que solamente permiten direccionar la memoria o los registros con ciertos modos de direccionamiento, y uno quizás al momento de generar código en esta etapa quiere abstraerse de esos detalles, porque esos detalles quizás están muy apegados a una arquitectura particular, y esos detalles por ahí no tienen relevancia en otra arquitectura distinta. Entonces uno quisiera que el código intermedio, ese tipo de detalles de alguna manera no aparezcan. O, por ejemplo, la cantidad de registros disponibles. Ustedes saben que en las arquitecturas reales hay una cantidad limitada de registros. No sé, por ejemplo, puede ser que haya 32 registros. Ahora, si el programa usa, no sé, 1000 variables, a uno le gustaría en esta etapa generar un programa que usa 1000 registros, y después más adelante nos preocuparemos por ver cómo esas 1000 variables se pueden asociar a los 32 registros disponibles, y en caso de que no alcancen, bueno, hacer algo que ya veremos más adelante. Pero al momento de generar código no quiere preocuparse por el problema de cuántos registros hay disponibles en la arquitectura real, justamente porque esta etapa, vuelvo un cachito atrás, debería ser independiente de la arquitectura, porque debería llegar hasta acá, digamos, sin saber cuál es el código objeto real que voy a querer generar después. O sea, no es que esté mal
poder saber qué es lo que viene después. De hecho, si uno sabe más, a veces puede hacer cosas que sean más eficientes, por ejemplo, que se adapten mejor a esa arquitectura. Pero si uno se apega demasiado a una arquitectura, eso hace que el compilador sea menos modular y después por ahí no se pueda adaptar a otras arquitecturas. O por ejemplo instrucciones disponibles, qué sé yo, por ejemplo puede ser que haya un procesador que tenga la operación de suma pero no tenga la operación de multiplicación. También eso es común, o sea, no es que lo estoy inventando ahora, sino que es algo que pasa. Pero a uno le gustaría poder escribir una multiplicación y después de última, si la arquitectura real de hardware para la que uno esté emitiendo código no tuviera una operación nativa de multiplicación, uno llamará a una rutina de multiplicación, si corresponde. Bueno, y la idea es que esta representación intermedia debería ser apta para las etapas que uno va a querer después que tenga el compilador. Por ejemplo, tipado lo hicimos más bien sobre el árbol de sintaxis abstracta, que es algo más cercano al código fuente, pero uno también podría tratar de tipar la representación intermedia, sea la que fuere. O hacer análisis semántico, o sea, ver si el programa está bien formado de alguna manera, o hacer análisis estático, que tiene que ver con tratar de predecir cuál va a ser el comportamiento del programa. Por ejemplo, si en algún momento va a dividir por 0, tirar un warning diciendo que el programa posiblemente tiene un error de división por 0 para detectar potenciales errores tempranamente, o para detectar fragmentos del código que no se usan, lo que se llama código muerto. Y ese análisis estático después también sirve para hacer optimizaciones. Por ejemplo, en el caso de código muerto, si uno detecta que un fragmento de código no se usa, se puede directamente borrar y que el código intermedio ni siquiera tenga, o sea, que se elimine ese fragmento de código para que después ni siquiera se genere código correspondiente a ese fragmento. Y obviamente el código intermedio, la representación intermedia debería ser apta para después poder generar el código objeto que corresponda, que típicamente en un compilador tradicional es código nativo para una arquitectura hardware, digamos, que se implementa en hardware. Bueno, ¿qué representaciones intermedias tenemos para el código? Bueno, una que ya vimos es el árbol de sintaxis abstracta, ¿está bien? El árbol de sintaxis abstracta es una representación intermedia porque, no es el código fuente, o sea, no es un string y tampoco es el código objeto, es simplemente una representación que en algún momento intermedio el compilador usa para representar ese programa que escribe el usuario. Bueno, uno también puede tener grafos de sintaxis, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene la expresión 2 más 3 por 2 más 3, en lugar de representarla como este árbol, que quizás uno la podría representar con este grafo, que es la multiplicación de, acá uno tiene la suma de 2 y 3 y 2 y 3, y es la multiplicación de esto con esto mismo. Está bien, esos grafos representan fragmentos del código que están repetidos o que se tienen que compartir de alguna manera. Bueno, dos que vamos a ver ahora a continuación son máquinas de pila, es una representación intermedia, y código de 3 direcciones es otra representación intermedia. Y otra que menciono es para lenguajes funcionales, generalmente hay una representación que se llama Continuation Passing Style, que tiene que ver con representar el código siguiendo ese estilo de pasaje de continuaciones que vimos en la clase de intérpretes. Entonces vamos a empezar por una representación intermedia muy común, que es la que se llama máquina de pila. Bueno, entonces la máquina de pila, como dije, es una representación muy común y se caracterizan porque tienen una pila de valores donde yo puedo desapilar valores, apilar y desapilar valores, y la máquina de pila generalmente tiene instrucciones que operan sobre el tope de la pila. O sea, por ejemplo, la instrucción suma lo que hace es desapila los dos elementos que están en el tope de la pila, los suma y apila el resultado en la pila. Bueno, y así con todo el resto de las instrucciones que se les ocurran. Por ejemplo, la máquina virtual de Java es una máquina de pila, o la máquina virtual de Python, el Python también es una máquina de pila. O sea, se basa básicamente en eso. No tiene registros, sino que tiene una pila en la que uno apila y desapila valores. Entonces vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo directamente lo voy a ir escribiendo acá.
Eh, bueno, acá esto es medio como un experimento que estoy haciendo, o sea, que hago en esta clase, que es para este lenguaje de programación, se llama Agda. Es un lenguaje de programación en el que uno no solo programa, sino que también puede demostrar propiedades de lo que programó. ¿Está bien? Se los muestro más que nada con fines ilustrativos, para que se lleven alguna idea, o sea, no se preocupen si no entienden todo lo que escribo a nivel de sintaxis de Agda, porque no es lo que me interesa que se lleven la idea de cómo uno podría, con muchísimo esfuerzo, escribir un compilador y demostrar que ese compilador hace lo correcto. Entonces, empecemos por definir un lenguaje de expresiones. Vamos a definir un lenguaje de expresiones muy simple. Vamos a decir que una expresión, el tipo de datos de expresión tiene dos constructores. Podemos tener la expresión constante, que recibe un número, acá es un número natural, digamos, y construye una expresión, y llama así expreconst y expreadd, que suma dos expresiones. Entonces, por ejemplo, podemos hacer la suma de la constante 3 y la constante 2, y a esto le sumo la constante 1. En eso, si quieren, el resultado sería 6, ¿no? Porque 5 más 2 más 1. Si yo evalúo esta expresión, me da, bueno, un árbol, porque este es una ST nada más, o sea, hasta ahora esto no hace nada. Y yo puedo además definir la función eval, como hicimos en la clase de intérpretes, que, dado una expresión, recursivamente calcula su valor, la evalúa. Y acá vamos a definir una función recursiva. Si evalúo la constante x, el resultado es x. Y si evalúo la expresión, que es la suma de 1 y 2, evalúo e1 y le sumo el resultado de evaluar e2. Entonces ahora, por ejemplo, si yo evalúo eval eg, también no sé, si yo le pido a Agda que me diga cuánto es eval eg, eso debería darme 6. Debería cambiar 6. Entonces este es el lenguaje fuente. Este es el lenguaje que vamos a querer compilar. Por ahora tenemos el lenguaje y un intérprete. Y por otro lado vamos a tener una máquina de pila que va a ser el lenguaje objeto. O sea, nosotros vamos a querer compilar el lenguaje fuente al lenguaje objeto. Este es un ejemplo muy sencillo. O sea, es el ejemplo más chico que a uno se le puede ocurrir casi de compilador. Pero van a ver que ya aparecen cosas interesantes de alguna manera. Y que no es tan fácil. Por ejemplo, demostrar que este compilador hace lo correcto. Entonces el lenguaje objeto va a ser una máquina de pila, entonces vamos a definir el tipo de las operaciones. Las instrucciones de la máquina de pila van a ser dos. Vamos a poder apilar un número natural, y eso es una operación. Y vamos a poder sumar, y eso ya es una operación. También fíjense que add no es recursiva, add es simplemente una operación. Y vamos a decir que un programa es simplemente una lista de operaciones. Está bien, entonces, por ejemplo, este es el ejemplo fuente, si quieren. Un ejemplo del lenguaje objeto, yo puedo tener, por ejemplo, si hago push 2, esa es la cabeza de la lista, después como la cola de la lista sigue con push 3, después hago la operación add, después hago push 1, después hago la operación add. Y ahí termina el programa. Bueno, ese es un programa escrito en, digamos, como el assembler de alguna forma de esta máquina de pila. Entonces yo puedo evaluar este programa y me da esta lista. Pero ahora, de vuelta, esto es un dato nada más, o sea, no hace nada.
Bueno, y a su vez podemos tener lo que sería el intérprete de la máquina de pila, o sea, la ejecución de la máquina de pila. ¿Cómo se ejecuta una máquina de pila? Bueno, vamos a tener un comando que voy a llamar run, perdón, una función que voy a llamar run, que recibe un programa, o sea, una lista de operaciones, y una pila. Una pila es una lista de números donde la cabeza de la lista va a ser el tope de la pila, ¿no? Y voy a devolver la pila como quedaría después de haber ejecutado el programa. Entonces, si yo ejecuto el programa vacío en una pila, eso deja la pila tal como estaba y ahí terminó el programa. ¿Está bien? Y la otra opción es que yo ejecute un programa que tiene una operación y después sigue en una pila. Entonces, ¿cómo ejecuto este programa que empieza con una operación en una pila? Bueno, lo que voy a mirar es cuál es la operación. Voy a hacer pattern matching contra la operación, ¿está bien? Por ahora tengo dos casos. Si hago un push X en una pila, lo que voy a hacer es, bueno, a la pila que tenía le voy a agregar el número X arriba. ¿Está bien? Esta es la instrucción que mete un número X en la pila. Entonces meto X en la pila y sigo ejecutando el resto del programa en esa pila extendida con un número más. Y ahora, ¿qué pasa cuando ejecuto la operación que suma en un programa sobre un programa que empieza con una instrucción que suma y nada más, y después sobre una pila? Se le ejecuta sobre una pila. Bueno, acá en realidad lo que voy a tener que ver es si la pila, en los casos, hay un par de casos de borde, porque puede ser que la pila esté vacía o que tenga un solo elemento. Si la pila está vacía o tiene un solo elemento, esta instrucción no hace nada, ¿sí? Y si tiene dos o más elementos, ahí sí vamos a desapilar los dos elementos del tope, los vamos a sumar y vamos a meter la suma en la pila. Entonces vamos a hacer más pattern matching acá, tal, no hay problema. Y eso nos da estos tres casos. ¿Qué son esos tres casos? Ahora los leemos. Bueno, este caso de acá, dice: ¿qué pasa si ejecuto la instrucción suma sobre una pila vacía? Bueno, en ese caso la instrucción no va a hacer nada, o sea que voy a seguir ejecutando el resto del programa sobre la pila vacía, porque el programa acá, esta es la primera instrucción y después sigue. ¿Qué pasa si ejecuto la instrucción add sobre una pila que tiene un solo elemento? Bueno, de vuelta, esta instrucción no va a hacer nada, o sea que voy a seguir ejecutando el resto del programa sobre la pila que empieza con que no se vio modificada, quedó tal como estaba. Bueno, ¿y qué pasa si, se va a llamar así, si la pila tiene dos o más elementos? Los dos elementos del tope los llamo Y y X. Los llamo en ese orden porque yo me imagino que primero apilé X, después apilé Y y ahora voy a sumar. Entonces lo que quiero aspirar es la suma de X más Y, en el orden en el que los apilé. También hago X más Y, eso lo apilo en la pila, o sea, desapilé los dos elementos del tope, apilé la suma y sigo ejecutando el programa sobre el resto del programa sobre esa pila. ¿Está bien? Bueno, y ahí tengo lo que sería la máquina virtual propiamente dicha. Está bien, el entorno que corre la máquina, que corre el código de la máquina. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si ejecuto este código? Ejemplo, si ejecuto el código objeto, si lo corro sobre la pila vacía, ¿qué debería pasar? Bueno, va a apilar un 2, va a apilar un 3, los va a sumar, me queda un 5, apila un 1, me queda 5 y 1 en la pila, lo sumo, me queda un 6 en la pila. Entonces, si corro este programa, me va a quedar un 6, pero no el 6 solo, sino el 6 apilado en la pila. ¿Está bien? Me queda el 6 apilado en una pila que tiene un solo elemento. Bueno, entonces ahora hagamos un compilador. Por otro lado, el compilador lo que hace es recibe una expresión, una de estas, y la convierte en un programa. O sea, recibe una expresión que es un AST, un árbol de
sumas de números y lo convierte en un programa que es una lista de instrucciones. ¿Cómo definimos el compilador? Bueno, el compilador es recursivo por pattern matching. Hacemos pattern matching contra la expresión e. Tenemos dos casos. Si compilamos una expresión que consta solo de un número, lo que vamos a producir es un programa que apila el número x y nada más. Está bien, ese va a ser el programa que resulta cuando compilamos la expresión constante x. Y por otro lado, ¿qué pasa si compilamos el programa que si compilamos la expresión que es la suma de las expresiones e1 y e2? Bueno, lo que vamos a hacer es recursivamente compilamos e1, recursivamente compilamos e2, y compilar e1 nos da un programa que cuando yo lo ejecuto apila el resultado de evaluar la expresión e1 en la pila, y compilar e2 es un programa, o sea, una lista de instrucciones que cuando yo lo ejecuto, el resultado es que apila el resultado de evaluar esa expresión e2 en la pila. Entonces estos dos programas yo los voy a concatenar y eso me da un programa más grande que es una lista de instrucciones. Cuando yo ejecuto esa lista de instrucciones grande, el resultado va a ser que, bueno, primero apilo en la pila un valor que es el resultado de valor e1, y después apilo en la pila otro valor que es el resultado de valor e2, y ahora tengo dos valores en la pila y quizás más cosas abajo, pero bueno, tengo en el tope tengo dos cosas, y ahora entonces voy a meter la instrucción que suma, y ahí termina el programa. Entonces, cuando yo ejecute este código, voy a apilar el resultado de valor e1, voy a apilar el resultado de valor e2 y después voy a sumar. Entonces, por ejemplo, ahora fíjense que si yo hago este test, que es vamos a hacer así. Si yo evalúo, si quieren de este olvídense, del objeto olvídense, quedamos solo con la fuente. Si evalúo el programa fuente, ejecuto este test 1, yo quiero que eso me dé el resultado de evaluar esta expresión, que es 3 más 2 más 1, o sea que debería darme 6. ¿Está bien? Pero además, como otro test que puedo hacer es este, compilo el programa fuente, y eso me da una lista de instrucciones. Pero si ahora yo corro esa lista de instrucciones en una pila vacía, eso debería darme 6 apilado en la pila vacía. ¿Está bien? O sea que si yo ejecuto test 2, eso me da 6 apilado en la pila vacía. Entonces fíjense que esto coincide con esto. Y eso está bueno, ¿no? Eso es lo que querríamos que pase siempre. Entonces, de hecho, lo que uno puede probar, lo que uno puede demostrar formalmente es que este teorema. Bueno, hasta acá todo lo que estuvimos haciendo es programación funcional como uno lo haría en Haskell, por ejemplo, ¿no? Bueno, a partir de ahora lo que vamos a hacer es como una vuelta de tuerca sobre eso, que es lo que hacen estos lenguajes como Agda, por ejemplo, como este lenguaje que estamos usando acá, donde uno no solamente puede definir funciones, sino que también puede demostrar propiedades sobre esas funciones. Entonces, por ejemplo, el teorema que vamos a demostrar es que para toda expresión, si yo compilo la expresión, eso me da un programa. Si corro ese programa sobre la lista vacía, eso me da lo mismo que evaluar la expresión. Bueno, en realidad evaluar la expresión es un numerito y ese numerito lo voy a apilar en la pila vacía, ¿está bien? Este sería el teorema. Entonces yo quiero demostrar ese teorema. Bueno, en realidad para demostrar ese teorema vamos a hacer una pequeña vuelta de tuerca más, que es esto, si quieren les dejo que lo piensen. Supongo que en programación funcional hicieron ejercicios de este estilo donde uno tiene que demostrar cosas por inducción en la estructura de algún dato. En este caso sería por inducción en la estructura de la expresión, eso es lo que vamos a hacer. Pero si uno, para poder aplicar la hipótesis inductiva, por cómo es el problema, como la estructura de este problema, vamos a necesitar demostrar algo un poquito más fuerte que esto, que es que
acá pusimos ejecutar este programa sobre la pila vacía, me da lo mismo que apilar esta expresión sobre la pila vacía, y en realidad vamos a entrar algo un poquitito más fuerte, que es que para toda pila, no importa cuál sea la pila, si yo compilo el programa y lo corro sobre esa pila, eso me da lo mismo que evaluar el programa y apilar ese resultado sobre esa misma pila. Eso es lo que vamos a necesitar hacer. Bueno, y acá lo que vamos a hacer es una demostración inductiva, o sea, por inducción en la estructura de la expresión expr. Entonces vamos a tener dos casos. Dependiendo de si quiero, estoy analizando, digamos, una expresión que es solo un número, o si estoy analizando una suma. Entonces, bueno, si estoy analizando una expresión que es solo un número, fíjense que lo que me pide el teorema es que si yo compilo esta expresión y la corro sobre una pila, eso me dé lo mismo que evaluar esta expresión y apilar eso en la pila. Que bien, acá es como que pongo pongo una igualdad, que es lo que quiero demostrar, y acá pongo un signo de interrogación. Eso quiere decir que todavía está incompleto eso. Que bien, acá también, eso no lo dije antes, pero este agujerito verde significa que yo acá tengo una demostración que tengo que completar y todavía no la completé. Entonces ahora, si yo sigamos las definiciones de esto, si yo compilo la expresión constante x, eso es lo mismo que el programa que apila x y termina. ¿Está bien? Esta era la definición de compilar una expresión constante. ¿Sí? Era esta de acá. Entonces, esto es por definición. Eso se pone así, refl. ¿Está bien? ¿Y ahora qué significa ejecutar la operación que mete x en la pila? Bueno, significa ejecutar el programa vacío en la pila que ahora tiene una x. Eso es la definición que teníamos de run. Entonces eso también es por la definición de run. Refl. O sea, refl significa que es esa igualdad que estoy poniendo ahí vale por definición. Bueno, y ahora vayamos de abajo hacia arriba. ¿Qué significa evaluar la expresión constante de x en la pila? Bueno, significa simplemente lo mismo que, ¿qué significa evaluar la expresión constante de x? Bueno, simplemente es devolver x. Entonces, esto es lo mismo que meter x en la pila. Por definición. Y estas dos cosas también son iguales, porque si yo corro un programa vacío en una pila, eso deja la pila tal como estaba y me devuelve esa pila, y entonces eso también vale por definición. ¿Está bien? Entonces, acá pudimos demostrar, poniendo como una serie de pasos de cómo se fue transformando una expresión en otra, como ustedes hacían en programación funcional, solo que acá lo escribimos en el lenguaje formal, digamos. Entonces acá demostramos que el teorema vale para cuando la pila es cuando la expresión es una expresión constante. Bueno, y vayamos al caso en el que la expresión es una suma. Bueno, lo que tenemos que demostrar es que si compilamos la expresión suma de E1 y E2 eso nos da un programa, y si ese programa lo corremos sobre la pila que teníamos, eso tiene que dar lo mismo que evaluar esta expresión, esta suma, y apilarla en la pila, apilar ese número en la pila. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué significa compilar la suma de E1 y E2? Significa, esta es la definición, significa compilar E1 y concatenarlo con el programa que compila E2 y concatenarlo con la operación que suma
y ahí terminaría este programa. ¿Okay? Entonces esto vale por definición. Esta es la definición que habíamos dado para compile. ¿Está bien? Bueno, y acá si quieren nos encontramos con una dificultad, que es que queremos ejecutar este programa en esta pila, y ahora este programa es medio raro porque es la concatenación de 3 programas. ¿Está bien? Bueno, y acá la verdad es que necesitamos trabajar un poquito más. O sea, ven que este compilador es muy sencillo, es para el lenguaje de expresiones más chiquitito del mundo y para la máquina virtual más chiquitita del mundo, pero sin embargo no es tan fácil demostrar que es correcto. Vamos a necesitar un lema, que es un lema que nos dice qué pasa si ejecutamos la concatenación de 2 programas en una pila. ¿Está bien? Lo que nos va a decir este lema es que para todo programa P1 y para todo programa P2 y para toda pila, si ejecutamos el programa P1 P2 en la pila, eso es lo mismo que agarrar la pila, ejecutar el programa P1, y eso nos da una pila, que es como terminaría la pila cuando ejecutamos el programa P1, ¿no? Y ahora, una vez que hicimos esto, sobre esa pila ejecutamos el programa P2. O sea, estas dos cosas afirmo yo en este lema que van a ser iguales. En este lema lo dejo inconcluso para demostrar después. Créanme que ese lema vale. Entonces ahora fíjense, estamos ejecutando este programa, que es la concatenación de 3 programas en esta pila. Entonces eso, por el lema de arriba, va a ser lo mismo que en esta pila stack ejecutar primero este programa, compile E1, y sobre esta pila que resulta acá, ejecutar lo que quedaba del programa, que es esto de acá. Es como que la ejecución de un programa grande que tenía varias instrucciones la descompusimos en la ejecución de cada una de sus instrucciones, o de sus partes de sus instrucciones. ¿Cómo justifico este paso de acá? Bueno, lo justifico usando el lema, porque el lema me dice que si yo... Bueno, acá algo técnico es que le voy a pasar parámetros al lema, porque el lema le tengo que decir quiénes son P1 y P2 y la pila. Pero eso ahora lo voy a escribir, pero no se preocupen. P1 sería compile 1 y creo que con eso debería alcanzar. Está bien. Acá esto yo lo dejé incompleto y ya se dio cuenta de quiénes eran los demás parámetros, así que con esto quedó justificado este paso. Bueno, y ahora apliquemos el lema de vuelta, porque acá estoy tratando de ejecutar un programa que es la concatenación con más de 2 programas. Entonces, de vuelta, por el lema, yo acá tengo una pila, y ejecutar todo este programa grande sobre esta pila de acá es lo mismo que ejecutar primero el programa compile E1, compile E2 sobre esa pila. Eso nos da una nueva pila, y ahora ejecutamos el programa que suma, que ejecuta la instrucción sumar sobre esta pila que nos quedó acá. ¿Cómo justificamos este paso de acá? Bueno, de vuelta por el lema, porque es el lema con ciertos parámetros. ¿Está bien? Bueno, nos vamos acercando, pero falta todavía. Ahora, fíjense que acá estamos compilando la expresión E1 y corriéndola sobre una pila. Y la expresión E1 es una subexpresión, es una expresión más chica que la que teníamos acá arriba. Entonces, podemos volver a aplicar, por hipótesis inductiva, este teorema, que nos dice que compilar un programa y ejecutarlo sobre una pila es lo mismo que evaluar esa expresión, perdón, compilar una expresión y correr el programa que resulta sobre una pila es lo mismo que apilar en la pila el resultado de evaluar esta expresión E1. Entonces, nos gustaría acá decir que esto es lo mismo que evaluar la expresión E1 y apilarla en la pila. ¿Está bien? ¿Cómo se justifica ese paso? Bueno,
se justifica por hipótesis inductiva. Está bien, acá esto la verdad que no es tan fácil de escribir, lo voy a escribir. Tengo que decir que aplico el teorema. Bueno, acá no se preocupen por estos detalles porque realmente no son importantes. Quiere decir que aplicando el teorema sobre la expresión E1, así eso está bien. Sí, aplicando el teorema por hipótesis inductiva sobre la expresión E1 nos dio lo mismo que esto de acá. Sigamos. Ahora fíjense que de nuevo yo acá estoy compilando la expresión E2 y ejecutándola sobre esta pila. De vuelta, por hipótesis inductiva, eso es lo mismo que en esta pila apilar el resultado de evaluar la expresión E2. O sea que esto debería dar lo mismo que evaluar la expresión E2 y apilarla sobre esta pila. ¿Cómo se justifica ese paso? Bueno, se justifica de vuelta por hipótesis inductiva. Porque acá de vuelta no se preocupen por los detalles de lo que escribo acá en el medio. Esta es la justificación. O sea, es importante, obviamente, es la verdadera demostración, pero no es una clase de Agda. O sea, no les voy a pedir jamás que hagan algo como esto como parte de la materia. Simplemente quiero que vean lo que uno podría llegar a hacer, ¿no? Con este tipo de herramientas y cómo uno podría llegar a demostrar que un compilador es correcto con mucho esfuerzo. Entonces nos quedó esto de acá. Bueno, y ahora, ¿qué significa ejecutar la instrucción que suma sobre una pila que tiene dos elementos? Bueno, la definición de el ejecutar la instrucción que suma es desapilar el tope de la pila, que era vale 1, desapilar el tope de la pila, vale 2, desapilar vale 1 y ahora apilar la suma de esas dos cosas. O sea que nos va a quedar vale 1 más eval E2 apilado en la pila. Y esto va a ser lo mismo que ejecutar el programa vacío. ¿Está bien? Acá me queda pendiente justificar por qué. ¿Está bien? Acá yo algo que no les estoy diciendo es que Agda, que es el entorno que estoy usando, en todo momento está chequeando, o sea, cuando yo aprieto una combinación de teclas, chequea que lo que yo escribí es correcto. ¿Está bien? O sea que acá esto que aceptó, que lo pintó de color azul, significa que ya lo dio por válido. O sea que esta demostración de acá arriba está bien. Este fragmento de la demostración hasta acá viene bien. Acá hay un agujero que falta completar, aquí hay otro agujero que falta completar. Bueno, ¿cómo justificamos este paso acá? Bueno, simplemente vale por definición. Es por la definición de sumar, de ejecutar la instrucción suma. Era exactamente esa. Y ahora, ejecutar el programa vacío sobre una pila, también por definición, es lo mismo que devolver esa pila tal como estaba. Esto hasta ahora es por definición. Bueno, y por último nos falta este último paso, que vamos de abajo hacia arriba. Evaluar la expresión que suma E1 y E2 es lo mismo que evaluar E1 y evaluar E2, sumarlo y apilarlo en la pila. Entonces, esto también vale por definición. ¿Está bien? Bueno, entonces esto terminaría la demostración de este teorema. Bueno, nos quedó pendiente este lema. Créanme que se puede demostrar fácil. O sea, yo lo tengo, por ejemplo, acá en otro archivo, creo que lo tenía escrito. Vamos a ver si funciona. ¿Ven? Ahí el lema se puede mostrar así. No se preocupen por cómo se demuestra, pero se puede demostrar. Y bueno, ahí quedó completa la demostración del teorema. ¿Bien? Bueno, ¿para qué les muestro esto? Bueno, por varias cosas. Una, porque este tipo de lenguajes como Agda me parece que, bueno, son muy divertidos, pero aparte son muy interesantes y
eh, se prestan para hacer cosas como por ejemplo no solo programar, no solo escribir funciones, sino también demostrar que son correctas. Y esa demostración es una demostración formal que está chequeada por la computadora, o sea, bueno, errores siempre puede haber, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me puedo haber equivocado en cuál era el enunciado del teorema. También no puede ser que haya un error en el software de Agda o en el hardware de mi computadora o en mi sistema operativo o lo que sea. O sea que errores siempre puede haber, pero uno se queda con una seguridad bastante grande de que este programa realmente cumple con esta especificación que uno cumplió acá, que uno escribió acá, ¿está bien? Eh, entonces, por un lado es como para transmitirles esa idea que no tiene tanto que ver con la materia, pero es la idea de que quizás en el futuro los lenguajes incorporen más características de este estilo, donde uno no solo programa, sino que también demuestra lo que programó. ¿Está bien? Bueno, y también para mostrarles cómo uno podría demostrar que un compilador de una máquina de pila muy sencillo es correcto, ¿está bien? De vuelta, este ejemplo es muy 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 sencillo y vieron que nos llevó un ratito. Piensen que hay compiladores verificados de C, por ejemplo, del lenguaje C completo, lo cual debe haber llevado muchos años a un equipo de mucha gente muy capacitada. Si quieren, es un proyecto muy interesante que se llama CompCert, donde es un compilador de C que compila el lenguaje C a la arquitectura PowerPC, y no solo lo compila, sino que demuestra que todos los pasos de la compilación son correctos. Todavía no sea que se toman la molestia, digamos, de hacer todo este trabajo para todo el lenguaje C y para toda la arquitectura, para todo lo que se necesitaba de la arquitectura PowerPC. Así que bueno, nuestros respetos para la gente que hizo ese proyecto, porque vieron que no es fácil. Entonces, esto es lo que hicimos recién, lo hicimos directamente en Agda. Bueno, y ahora las arquitecturas tipo de máquina de pila, o sea, cuando uno representa un programa como con una representación intermedia basada en una máquina de pila, o sea que uno tiene una pila con operaciones tipo push y tipo add, o las que sean. Bueno, generalmente uno va a tener también saltos como saltos condicionales y etiquetas como en assembler. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se compilaría un if? Por ejemplo, if condición bloque then y bloque else, o sea, cada condición uno supone que es una expresión booleana, bloque then y bloque else son bloques de comandos. El compilador es recursivo siempre, entonces acá uno puede recursivamente compilar el código para evaluar la condición, eso nos va a dar una secuencia de instrucciones para la máquina de pila. Después meter un salto condicional que dice que si la condición que acabamos de evaluar era falsa, ya saltamos a esta etiqueta else. Pero si la condición que acabamos de evaluar era verdadera, entonces seguimos y ejecutamos el bloque then. Y acá recursivamente el compilador emite código para la máquina de pila para ejecutar estos comandos de acá. Y bueno, cuando el bloque then termina, acá hay un salto no condicional, o sea, un salto incondicional, o sea, siempre se salta a la etiqueta end. Bueno, en el caso de la etiqueta else se pone el código para ver el bloque else. Está bien, es algo fácil de entender, pero nos dice como una estructura de control como la que uno puede encontrar en un lenguaje un poco más de alto nivel, como cualquiera de los que uno usa en la vida cotidiana, se puede convertir en código para una máquina un poco más de bajo nivel. Bueno, lo mismo para, por ejemplo, el while. Si uno tiene un while condición bloque, uno puede poner una etiqueta donde inicia el ciclo. Uno puede recursivamente incrustar o generar o producir el código para evaluar la condición. Después, si la condición no se cumple, salta la etiqueta end. Pues está el código para evaluar el bloque. Después, al final del while, se vuelve a saltar a la etiqueta start para que continúe el ciclo, digamos.
Y por ejemplo, si dentro del bloque aparece un break, entonces eso se compila como un salto a la etiqueta end, y si aparece un continue, eso se puede compilar como un salto a la etiqueta start. ¿Está bien? Bien, bueno, y lo que viene a continuación es compilación de funciones. Eso creo que lo dejo para la siguiente parte porque es un poquito más complicado.